Bienvenidos a otro Book Trek, estos programas, estos podcasts en los que hablamos un poquito de escritores, de obras literarias, de todos los tipos, de la editorial Marron Jones Publishing. Y bueno, aquí veis el booktrek @Marron Jones Publishing, nuestro correo, desde el cual podéis escribirnos y mediante él, pues bueno, pues si tenéis alguna duda, queréis hablar sobre alguno de los libros que habéis leído, alguna duda, o tener algún contacto con alguno de los escritores de la editorial, así como cuestiones que queráis desarrollar, tenéis este correo de aquí. Y tenéis nuestra página web. La página web es de Marron Jones Publishing, donde podéis encontrar toda la información acerca de escritores, todas sus obras literarias, ese catálogo en la tienda de obras literarias y mucho más, cursos, guías, bueno, muchísimo más dentro de nuestra página www.marronjonespublishing. Nada, os recordamos seguirnos en nuestras redes de YouTube, Instagram y Facebook. Si nos estáis viendo de YouTube, darnos un like, seguir la campanita para estar siempre atentos de todos estos programas que vamos subiendo periódicamente. Y bueno, dicho todo esto y dicho toda esta presentación, pues nos vamos a hoy. Veis el banner que tengo detrás, una guía metodológica, El Camino del Héroe. Una guía metodológica que nos va a ayudar a crear ese camino que tiene que recorrer nuestro personaje principal para conseguir o llegar a su meta dentro de nuestra historia. Bueno, una guía metodológica muy buena para escritores que estén escribiendo y que quieran seguir ahondando un poquito más y aprendiendo más, y también muy buena para todos aquellos que queráis escribir, iniciaros en ese mundo de la escritura y empezar un poquito pues bien a planificar toda esa novela que queráis escribir, todo ese libro que queráis contar. Y bueno, ya sabéis que yo al principio suelo hablar y suelo contar un poquito acerca del escritor, en este caso el autor Edgar Orochena Menéndez. Edgar Orochena es un escritor, guionista, investigador y teórico literario cuyo trabajo ha dejado una huella indeleble en el ámbito de la literatura contemporánea. Podemos hablar de obras como Secreto Paraíso, para mí una obra magistral de este autor, que os recomiendo que leáis. Ya hay un book trek que podéis ver en YouTube y recordar un poquito en el que os hablamos de esa obra. Tenemos también La noche de Juan Rojas, Mia Rockstar, que salía publicada también hace poquito. Y bueno, muchas más obras porque tenemos Cuentos de duendes, Cuentos para el señor despierto, entre otras muchas. Y tenemos un montón de libros, un montón de guías metodológicas, de las cuales algunas ya hemos hecho aquí un book trek, como el perfil psicológico del personaje, y muchas otras que podéis encontrar en el catálogo, bueno, en Amazon, en diferentes plataformas online y también en la página web. Y mediante estas guías que escribe este autor, este guionista, este escritor profesional que lleva muchísimos años dentro del mundo de la escritura y dentro de las letras, mediante ellas podemos aprender muchísimo, así que os invito a tenerlas y a leerlas. Bueno, dicho todo esto, también hay que decir que Edgar tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje, refleja su estilo detallado y accesible, porque todas estas guías son bastante accesibles, tanto para aquellos que ya llevemos un tiempo dentro del mundo de la escritura, como aquellos que se están iniciando, porque es un lenguaje técnico, pero bastante accesible, en el que todos vamos a comprender cada paso que tenemos que dar, bueno, pues para dar forma a nuestras novelas, ¿vale? Sin contar un poquitito también que bueno, pues la verdadera pasión de nuestro escritor se refleja en la ficción y la frontera entre lo real y lo fantástico, y que lo lleva de manera magistral, la verdad es que sí. A través de esas narrativas presenta personajes comunes cuyas historias profundas y complejas invitan a una reflexión ética y moral acerca de nuestra sociedad contemporánea, porque lo que sí es que puedo decir a todos es que sus personajes no son nada baladíes, sus historias son bastante profundas e intensas y te hacen meterte en ellas y de alguna manera te hacen pensar y te cambian visiones. O sea, os las aconsejo porque son maravillosas. Y bueno, dicho todo esto y presentado un poquito a este gran escritor, vamos a hablar de esta guía metodológica, El Camino del Héroe. Y bueno, ¿qué podemos contar de este Camino del Héroe? El Camino del Héroe es un concepto narrativo del autor Joseph Campbell en su libro del Héroe de las Mil Caras,
ya habla, incluso en el Cisne Negro, luego también otro autor recoge también parte, y bueno, desde entonces realmente el camino del héroe ha sido utilizado vamos, en muchísimas novelas, en muchísimos, incluso luego en films que todos recordaremos como Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Voy a utilizarlo bastante como ejemplo. Y vamos a hablar un poquito de ello. Se describe el viaje de arquetípico del héroe. Ese viaje en etapas divididas en 3 grandes secciones, que son la partida, la iniciación y el regreso del héroe. Alrededor de toda la historia, de todo ese arco narrativo, de esa historia que queremos crear. Entonces, que vamos a hablar de 12 etapas, ¿no? Primero, el mundo ordinario, nuestra zona de confort, la zona de confort del personaje principal, ¿dónde se encuentra? ¿Vale? Si pusiéramos un ejemplo con El Señor de los Anillos, Frodo Bolsón está en la comarca, vive feliz, aunque tiene siempre, digamos, esa llamada interior realmente a ese descubrimiento por todas esas historias que le cuenta su tío, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Frodo Bolsón dentro de su comarca, dentro de su zona de confort, donde se siente cómodo. La llamada a la aventura, algo irrumpe en su vida, algo irrumpe en la vida de nuestro personaje para crearle un desafío, una misión. Bueno, todos sabemos, la misión de Frodo, destruir el anillo único. Obviamente el rechazo a la llamada. El personaje principal se suele resistir. Nuestro personaje principal, que es nuestro héroe, se resiste un poco, en el caso del druida, de mi novela El druida, se resiste un poco a afrontar realmente el papel que tiene que afrontar porque no se ve capaz de poder hacerlo, no se siente capaz, no tiene esa autoestima generada y no se siente capaz de ser un guerrero. Entonces le es difícil, ¿no? Entonces, en todo tipo de novelas encontramos a nuestro personaje principal y ese camino de héroe. Después encuentras un mentor, un guía, un maestro aparece, todos sabemos, El Señor de los Anillos, podemos encontrar a Gandalf como ese maestro que guía, ¿no? Y bueno, siempre hay alguien que te va a ayudar, un amigo, un primo, la madre, el padre, alguien, incluso una persona que se encuentre, el propio personaje puede ayudarle y guiarle. El cruce del umbral. Aceptas al final la misión y decides salir de la comarca. Ya no hay vuelta atrás. Empiezas realmente tu camino. Pruebas, aliados y enemigos. Durante esta etapa el héroe enfrenta pruebas, hace amigos y encuentra adversarios mientras aprende las reglas del nuevo mundo en el que se está moviendo. Acercamiento a una cueva más profunda. La cueva es, digamos, un concepto literario, pero puede ser el núcleo de aventura donde se desafía ese temor y la cueva es donde uno también se esconde, ese lugar donde se esconde su cueva, podríamos decir si hablásemos de Batman, ¿no? Esa zona, ¿no? La Odisea, la prueba suprema, el momento del mayor peligro, cuando el héroe se enfrenta a una dura prueba. La recompensa, ese elixir para recuperar la prueba, el camino de regreso, la resurrección, el retorno. El elixir, el héroe vuelve a casa con algo valioso que compartir y que es beneficioso para todos. El modelo de Campbell no solo aparece en la mitología y la literatura clásica, sino también en películas, como hemos dicho, videojuegos o narrativa. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Tenemos a Luke Skywalker, que sigue claramente este esquema. El Señor de los Anillos, Frodo vive algo similar, incluso Harry Potter, en el viaje de Harry también refleja muchas de estas. Ahora vamos a hablar un poquito de la reflexión personal. Yo hablaría de mi reflexión personal. Yo creo que la vida de cada uno de nosotros es un camino del héroe, en el que somos los protagonistas. Nos enfrentamos a misiones, algunas más duras, algunas más sencillas, que nos cambian y nos hacen aprender nuevas cosas, seguir nuestro camino del héroe. Cuando lees acerca de ello, ya vayas a escribir o no, yo lo aconsejo, ya vayáis a escribir o no, lo aconsejo. Cuando hablamos del camino del héroe,
nos adentramos un poquito más en nosotros mismos también y podemos comprender mucho mejor los hechos que nos acontecen y cómo nos desarrollamos, ¿no?, en nuestro día a día, y cómo evolucionamos y cómo nos enfrentamos a esos enemigos, a ese peligro, y cómo nos logramos salir airados, cómo muchas veces salimos de nuestra zona de confort empujados por misiones que podrían ser un cambio de trabajo en algún otro lugar, una separación, un montón de circunstancias que pueden acaecernos en nuestra vida, en nuestro viaje, en nuestro camino del héroe, donde nosotros somos el héroe, y que nos hacen salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a todas aquellas etapas. Si realmente leéis este guía, este camino del héroe, es una guía muy buena para escribir. También os va a ayudar a entender un poco cómo funciona todo, incluso cómo vosotros sois realmente vuestros héroes, ¿no?, los héroes de vuestra propia historia. Para mí es algo maravilloso y recomiendo encarecidamente, bueno, pues que la leáis, que la estudiéis y que bueno, es lo que he hablado un poquito. En nuestras vidas nos enfrentamos a desafíos que pueden parecer insuperables, pero estas son pruebas que nos permiten crecer y transformarnos en nuevos héroes, en nuevas personas. Tenemos la capacidad de responder este llamado, a esta aventura que se nos presenta, de superar esas cruces y de aprender lecciones profundas en el proceso, porque nunca volvemos a ser iguales. Siempre cambiamos en algo. No hay que subestimar, es algo muy importante, no hay que subestimarnos en este camino del héroe, porque cada decisión que tomamos, cada desafío a lo que nos enfrentamos, nos acerca a este viaje incluso interno, porque el héroe no es solo un viaje externo, el héroe también es un viaje interno nuestro propio. Y tenemos que aprender que los fracasos también existen y que tenemos que celebrar nuestras victorias, pero que la gran aventura está en el camino. La gran aventura está en el camino. Eso ya lo decía Cavafis en su viaje a Ítaca. La gran aventura en el camino, en ese camino. Y bueno, dicho todo esto, que es una maravilla, vamos a seguir y vamos a continuar recordándoos El Camino del Héroe, esta guía metodológica que podéis encontrar en amazon.com, amazon.es, bueno, en Google Books, en diversas tiendas online y por supuesto en la página web www.maronjonespublishing.com. Y ahora venimos con las buenas noticias de la editorial Maron Jones Publishing, esos nuevos libros que salen, esas nuevas creaciones literarias que aparecen. Y bueno, seguimos con el autor Edgar Orochena, que nos trae Los fantasmas de un escritor. Los fantasmas de un escritor. En esta guía, ¿no?, en este libro, el autor nos lleva por ese viaje fascinante de sus experiencias personales y creativas, explorando retos y triunfos que han dado forma a su identidad como escritor. El libro nos ofrece una mirada introspectiva a un proceso creativo y también se convierte en un espejo donde nosotros, los lectores, podemos contemplar nuestras propias luchas. En los lectores, escritores y futuros escritores, podemos seguir un ejemplo desde el cual el propio autor, este autor tan experimentado, con tantos años dentro del mundo de estas letras, nos habla con sinceridad y nos ayuda de esta manera, pues un poquito, pues a liberarnos de estos fantasmas que a veces nos atacan y pensamos que no vamos a ser capaces, pues realmente, de escribir una novela, ¿no? Así que os recomiendo que la leáis y que mediante ella, bueno, pues aprendamos que todos tenemos estos fantasmas que a veces nos están hablando y no nos dejan ver claramente cuál es realmente el camino y saber lo que es
podemos hacerlo, ¿no? Cómo podemos superarlo. Y qué mejor mediante la propia experiencia de alguien que ya lleva mucho camino recorrido, mucho camino literario recorrido. Así que os la recomiendo. Están ya en plataformas, podéis conseguirlo en las diversas plataformas y bueno, en la página web que veis aquí. Así que ya sabéis, los fantasmas del escritor. Por último, y antes de despedirnos, recordar seguirnos en nuestras redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook, darle a un like, suscribiros si no lo habéis hecho y a la campanita para estar siempre atentos de todas estas nuevas novedades, que tenemos este correo de booktrek@maronjonespublishing.com en el que podéis escribirnos cualquier duda que tengáis, incluso como escritores es que empezáis a escribir o queréis saber acerca de alguno de los autores o alguna de sus obras, que sepáis que podéis hacerlo mediante en este correo. Recordaros nuestra página web maronjonespublishing.com, www.maronjonespublishing.com, en la cual vais a encontrar todo, talleres, cursos, todas estas guías, como la guía de la que hemos hablado hoy del camino del héroe, los libros, los autores, un montón de registros de géneros maravillosos que podéis encontrar en nuestra web. Así que os invito a seguirnos, os invito a adentrarnos en este mundo y hasta la próxima. Ya sabéis, leer, 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 porque la lectura nos abre nuevos mundos y nos hace pensar y reflexionar y escribir, 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 todos aquellos que queráis escribir y adentraros en este maravilloso mundo de las letras. Hasta entonces, un beso.